Muy buenas a todos y a todas, futuros residentes. Estamos aquí un domingo más para hablar un poquito sobre algún tema de interés para las oposiciones. Este año, por desgracia, estamos teniendo un mayor contacto con la ventilación mecánica. En casi todos los servicios nos estamos viendo las caras, aunque sea con la BiPAP. Pues no solo en la UCI están utilizando estos modos de ventilación, seguro que en urgencia o en alguna planta si estáis trabajando habréis visto el modo BiPAP, que es el más frecuente, o la CPAP. Así que por petición de una de las alumnas de CTO vamos a hablar hoy sobre la ventilación mecánica. Lo primero que tenemos que saber de la ventilación mecánica son los conceptos básicos que no debemos confundir. No son respiradores. Con la llegada de la pandemia del COVID-19 escuchamos frecuentemente el uso de la palabra respiradores. Si nos paramos a analizar, la palabra respirador es alguien que está haciendo la función de respirar por ti y realmente la ventilación mecánica no consiste en ello. La ventilación mecánica es un soporte ventilatorio que te ayuda a suplir la función respiratoria mientras que la musculatura o la causa que ha provocado esa insuficiencia respiratoria que ha llevado a conectar a la ventilación mecánica se resuelve. ¿Qué serían, por tanto, los oxigenadores o los respiradores como tal? Pues existen unos circuitos extracorpóreos a través de una membrana para la oxigenación de los tejidos, que serían el ECMO, lo que conocemos como ECMO. Por tanto, nos vamos a quedar con el concepto de que la ventilación mecánica es un soporte ventilatorio que va a estar ahí hasta que se resuelva la situación del paciente y pueda respirar por sí mismo. Dicho esto, vamos a hablar de la programación básica que debemos saber de un ventilador, de la ventilación mecánica. En primer lugar, si os fijáis aquí, va a aparecer el modo ventilatorio, que vamos a ver ahora a continuación los diferentes modos que existen, pero a fin de cuentas es cómo queremos que la ventilación actúe con nuestro paciente. Sería el primer parámetro que tendremos que seleccionar en nuestro ventilador. Luego vamos a encontrarnos la PIP, que es la presión que queda al final de la aspiración y va a ser positiva para evitar el colapso de los alveolos. Es una presión que siempre se marca. La FiO2, que es la fracción de oxígeno que vamos a introducir en el paciente. Normalmente el aire atmosférico tiene un 21% de FiO2. El volumen tidal, que es la cantidad de aire que vamos a introducir dentro del circuito respiratorio de nuestro paciente. Y la frecuencia respiratoria, que sería el número de veces que vamos a hacer que el paciente respire, el número de ciclos de inspiración-expiración. Otro parámetro sería el trigger, que se utiliza solo en algunos modos de ventilación, no en todos, que nos mide el esfuerzo respiratorio que está haciendo nuestro paciente o la resistencia que está haciendo en contra del ventilador. El flujo inspiratorio sería la velocidad con la que va a entrar este aire que nosotros vamos a marcar en la expiración. El tiempo IE es el tiempo que queremos que dure la inspiración y la expiración. Normalmente suele ser 1 segundo para la inspiración, unos 2 segundos para la expiración. Entre las modalidades de ventilación que podemos encontrarnos destacan la modalidad por volumen, en la que nos marcamos en nuestro ventilador un volumen predeterminado, que es lo que va a introducirse dentro del paciente, lo que va a movilizar el paciente, por ejemplo 500 mililitros. Se suele utilizar, por ejemplo, en la UCI cuando el paciente está totalmente sedado, no hace ningún esfuerzo respiratorio, pero también se puede suplementar a los esfuerzos que hace el paciente, es decir, marcar cierto volumen estándar o umbral, y si el paciente no alcanza ese umbral, saltaría el ventilador hasta completar hasta el volumen que hemos marcado. Y por presión, que sería igual que por volumen, pero en vez de marcar un umbral de volumen, lo haríamos con la presión. Podemos encontrarnos un soporte ventilatorio total, es decir, el paciente no va a hacer ningún esfuerzo y el ventilador va a hacer todo el trabajo por él. Estos modos se utilizan cuando hay una situación de coma o hay una sedación absoluta. El paciente está totalmente inconsciente, no realiza ningún esfuerzo respiratorio. Y tendremos la ventilación mecánica controlada y la ventilación asistida controlada. Y el soporte ventilatorio parcial sería cuando el paciente sí puede hacer algún esfuerzo, puede hacer algún trabajo respiratorio o en el destete de una intubación prolongada. Y sería la ventilación mecánica mandatoria intermitente, la ventilación con presión de soporte y la presión positiva continua en las vías aéreas, la CPAP. Vamos a ir viéndolo uno por uno. Dentro del soporte ventilatorio total encontramos la ventilación mecánica controlada. Se marca en el ventilador un volumen constante y una frecuencia respiratoria y es el ventilador el que hace todo el trabajo. Para ello el paciente debe estar evidentemente dormido, no debe hacer ningún esfuerzo respiratorio.
Aquí vemos cómo sería la ventilación mecánica controlada por presión, más o menos siempre con la misma presión y el volumen, ¿vale? Mientras que la ventilación asistida controlada, aquí sí que tenemos que introducir el trigger, que es el esfuerzo respiratorio que está haciendo el paciente, pues se sincroniza con la respiración espontánea del paciente y se marcan los umbrales o bien de volumen o bien de presión, y cuando el paciente no llega a esos volúmenes se complementa con el ventilador, saltaría automáticamente el ventilador. Permite hacer algún esfuerzo respiratorio al paciente. Continuamos con el soporte ventilatorio parcial, en el que en primer lugar hablamos de la ventilación mecánica mandatoria intermitente. Siempre relacionaremos los conceptos con la misma palabra, mandatoria intermitente, manda o presión o volumen de forma intermitente, es decir, se establece por ejemplo un criterio de 12 respiraciones por minuto y si el paciente no cumple con esos criterios, manda hasta completar las 12 respiraciones por minuto, pero siempre se deja al paciente que inicie esos esfuerzos respiratorios, que inicie esa ventilación. Sincronizado con el paciente es el que iniciaría la respiración y se completa con el respirador si no llega al umbral que hemos establecido, y en el modo asincrónico se establecen una serie de insuflaciones por minuto en el que el ventilador actúa por su cuenta sin tener en cuenta al paciente. El siguiente modo de ventilación sería el de presión de soporte. En este caso los pacientes ya respiran por sí mismos, suelen ser pacientes en la etapa final del destete de la intubación, y se establece un trigger, un nivel de esfuerzo respiratorio por presión, y tal y como dice la palabra, la presión es de soporte. Si el paciente no llega a ese límite que hemos establecido es cuando actuaría el ventilador, pero se requiere de que el paciente sea consciente y pueda respirar por sí mismo. Y por último tenemos el de la presión positiva continua en las vías aéreas, lo que se conoce como la CPAP. Os dejo aquí la imagen porque es el más conocido o el que más se ve, pues se suele utilizar no solo en situaciones de extrema gravedad, por ejemplo en la apnea obstructiva del sueño se suele utilizar este tipo de ventilación. En este caso se emplea una presión positiva continua en la vía aérea, que tiene un efecto similar a la PIP de la ventilación artificial y que impide el colapso de los alveolos. Pues esto sería todo, espero haber aclarado un poco los modos de ventilación y los respiradores que crean un poco de confusión, y dejo el vídeo en las redes para que podáis poner comentarios, insultos o sugerencias. Hasta luego.